Cineautopsias, podcast de cine. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 60 de Cineautopsias. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en un episodio más. Y además estamos muy contentos de todas las veces que han escuchado nuestros episodios anteriores. La verdad es que agradecemos mucho que hayan estado hasta aquí con nosotros hasta ahora y ojalá sigamos así muchos episodios más. Pero ¿cómo estás, Alberto? Muy bien, Julia Muñoz, muchas gracias. Pues contento de estar ya en este número 60 y el primero que hacemos tú y yo juntos en el año. A ver cuántos más se acumulan en este año, que supongo que también estaremos haciéndolos a distancia y complicado, ¿no? Con las cuestiones de los cines y las películas, pero con el mismo entusiasmo que las 59 veces anteriores. Pues sí, y algo que es bueno relativamente es que muchos estudios ya han decidido, ¿no? Como tomar medidas y entonces, bueno, están estrenando muy buenas películas y digamos hay bastantes formas de acceder, ¿no? A buenas películas y a buen cine, incluso si extrañamos ir a las salas, pues bueno, eso no tiene que ser pretexto para que desde nuestra casa no podamos seguir viendo buenas películas. Así es, y es el caso de este episodio, en el cual vamos a comentar 4 películas que lo que tienen en común es que son películas de animación y que las pueden ver en plataformas. Así que bueno, ese va a ser el contenido de nuestro episodio. En un momentillo más las iremos desmenuzando, ustedes se van a enterar de cuáles son, pero antes de pasar a eso, ¿en dónde nos pueden contactar para comentarios, dudas, preguntas, peticiones, Julia? Recuerden que nos pueden encontrar como Cineautopsias en redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram. Ahí vamos a esperar sus comentarios. También si nos están viendo desde YouTube y quieren dejarnos un comentario justo abajo de este video, también siempre estamos al pendiente y por supuesto ya que están aquí, ya se suscribieron al canal, ya le picaron a la campanita para que les lleguen las notificaciones por cada nuevo video, porque ya que estamos en esas estaría bien, ¿no? También que se suscribieran. Así es. Y en las demás plataformas, Spotify, iVoox, Anchor, Apple Podcast, también ahí nos pueden dejar comentarios y valoraciones. Y por supuesto no olviden entrar a www.cinegrafia.com.mx para mucho más contenido de cine, series, libros y música. Así que sin más por el momento vamos a iniciar este episodio número 60, que es un especial de animación, y con bisturí en mano, comenzamos. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro primer contenido de este episodio número 60 y aprovechando lo que queda de la rosca de Reyes lo que hayan ustedes comido de recalentado, vamos a comentar nuestra primera película de animación, que es Klaus, que es una película que está ambientada en las épocas decembrinas y que ustedes pueden ver fácilmente a través de Netflix. ¿Por dónde empezamos nuestro comentario de Klaus, Julia? Bueno, pues primero que nada, siempre conviene recordar que yo les escribí algo con mucho amor sobre Klaus, que está disponible en la página de Cinegrafía, ¿no? Así que por ahí debe estar. Y digamos, es una película que salió en 2019. O sea, que perdónenme que me tarde, pero es que luego las líneas temporales ya en la pandemia me fallan, pero en el 2019. Y fue una película, digamos, que tuvo un muy buen recibimiento, ¿no? Fue como estas películas que justamente uno ve en esta época de Navidad y que es un poco casi, puede ser, ¿no? Una tradición familiar, el sentarse a ver una película, pero digamos, solo por empezar con este aspecto, dado que nuestro especial es de animación, esta película destacó porque a pesar de que trataba de recuperar el estilo de animación 2D, ¿no? Como aquellos dibujos clásicos animados en donde todo lo iban dibujando a mano, la técnica de iluminación fue como la utilizan con la tecnología CGI. Entonces, digamos, hay como una magia en el estilo de animación de Klaus. Yo creo que es además como muy bonita porque juega con
con las luces, pero también con los colores, ¿no? O sea, digamos, cuando la película aborda temas como melancólicos, sombríos o tristes, ¿no? Se puede percibir como, por decirlo así, ¿no? Como una atmósfera azul, ¿no? Y en cambio hay momentos muy luminosos, literal, de la película, porque ya sea porque nuestros protagonistas están encontrando felicidad en lugares insospechados, o porque de hecho hay mucha luz, ¿no? Entonces, digamos, creo que empezando con esta cuestión de la animación, es algo que a pesar de que se ve muy sencillo, creo que hay como este truco detrás y que va acompañando, ¿no? La parte emocional de la trama, ¿no? Como su soporte. Pero ¿tú qué opinas? Sí, yo pienso que al igual que Wolf Walkers, que es la otra que vamos a comentar más adelante, la animación, el estilo de la animación es parte de la historia. Y en Klaus se siente de esa manera desde el primer escenario en donde estamos, que es la escuela de carteros, ¿no? En la que está Jesper, hasta el momento en el que llega a esta isla lejanísima. El cambio se siente gracias a la animación y también se siente gracias a la animación el cambio en las emociones de Jesper. O sea, ahí precisamente en esta primera locación, por decirlo de esa manera, mucha luz, todo parece estar ordenado, ¿no? Pero luego hay este momento en donde tiene la conversación con su padre que le dice que lo va a mandar a trabajar, y entonces ahí es un cuarto un poquito más oscuro y entonces ya se siente que va a haber ahí un peligro, un reto para el protagonista, y luego, bueno, pues todo el camino que tiene que recorrer para llegar hasta esta isla también va cambiando en cuanto a los paisajes, en cuanto a los colores. Entonces yo creo que una de las principales virtudes, efectivamente, es usar la animación como parte de la historia, no solamente como mostrar un recurso técnico o digital, o mostrar que tienes las mejores computadoras para renderizar estas historias, sino que también son elementos que incluso en una de esas podrían ser parte de una nueva corriente de expresionismo, ¿no? Como lo platicamos con el gabinete del doctor Caligari, que hay en la escenografía, ahí no son colores porque es en blanco y negro, pero sí en los matices del negro, de los grises, de los blancos, un reflejo de las emociones de los personajes. Entonces es un gran acierto la animación en Klaus, porque te da, es una puerta de entrada para empatizar con sus personajes. Sí, y de hecho, por ejemplo, cuando conocemos ya este pueblito, ¿no? En donde él se va a sentar como el único cartero, ¿no? Justo lo mencionabas ahora con el gabinete del doctor Caligari. O sea, igual, ¿no? Encontramos este pueblo casi en blanco y negro, ¿no? Digamos, hasta el diseño del cielo, los edificios, los personajes, los colores que usan, o sea, digamos, tratan de utilizar desde el estilo del dibujo hasta los colores, la ausencia en este caso de colores, para ilustrar como esa gran rivalidad que atraviesa el pueblo, ¿no? Y claro, aquí algo que creo que podremos estar comentando a lo largo de las 4 películas, porque es otra cosa que tienen en común, aparte de ser 4 películas muy destacadas en cuanto a animación o técnicas de animación, es, digamos, cómo lo que retratan, y no sé si estés de acuerdo también, es como pues sí, un viaje de autodescubrimiento en donde nuestro protagonista o nuestra protagonista va a ir como cambiando mucho, ¿no? Porque, claro, digamos, en nuestro caso en particular, ¿no? De Klaus, tenemos esta historia, pues, de un chico cínico, despreocupado, sobreprotegido, ¿no? Que pues, realmente nunca ha tenido que esforzarse mucho en la vida, y entonces por eso no tiene por qué importarle nada en la vida, porque lo tiene todo ya garantizado y dado. Y cuando llega a este pequeño pueblo de Smearensburg, pues él no pretende hacer un gran cambio, y tampoco es que ahí, conociendo a las personas del nuevo lugar, ¿no? Haya descubierto por qué vale la pena cambiar. O sea, en ese sentido, digamos, lo que me gusta mucho de la película de Klaus es que es muy sincera con sus personajes y nunca intenta retratarte un cambio de corazón de pronto, ¿no?
Sí, en ese sentido, en ese sentido es una película como muy honesta, en tanto que no te pone como señuelo personajes que te hagan decir, Jasper va a cambiar, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. un poco abonando en esta idea del cambio emocional y de sentido que tienen los personajes. O sea, a mí me gusta mucho cómo los tres que son más o menos los principales, que son Jesper, Klaus y la maestra, que ahorita se me va el nombre, son personajes muy solitarios, ya sea por las circunstancias de la vida, ya sea por las decisiones que tomaron, y están haciendo algo que en realidad no quieren hacer. Ujú. Y entonces la película no te pone así frente a tus ojos, así de, no, pero es que mira qué bonito es el mundo y ellos se van a dar cuenta en algún momento, Ujú, ujú. sino que más bien es a través como del ejemplo contrario en el que estos personajes en su soledad pues van a tener que encontrar la forma de conectar. Sí, y que creo que justo es como de las cosas que más me gustan es que, por ejemplo, justo esto que dices, ¿no? O sea, algo que podría haber sido como una fórmula tal vez más fácil sería que Klaus conociera a la maestra y la maestra siempre fuera muy optimista y entonces él Ándale. aprendiera a ver ese lado bueno de la vida a partir de convivir con ella y entonces, no, pero realmente no, o sea, es el cinismo de Jesper, o sea, el que lo va a llevar como hasta sus últimos extremos, ¿no? La desesperanza de Klaus también, por ejemplo, ¿no? Que juega como un papel muy importante, como él, pues ya para qué hacer algo, ¿no? O sea, realmente casi que es por accidente Sí, que su desesperanza va aminorando y también esta soledad que decías, pero como esta falta de sentido de la maestra, ¿no? De qué sentido tiene, mejor me dedico al pescado, o sea, como a nadie le importa aprender aquí, a nadie le importa lo que yo puedo transmitir. Y entonces, claro, o sea, parecería en ese sentido que la película nos presenta tres personajes que, aunque son muy carismáticos y te encariñas con ellos, no es que sean estos típicos personajes que digamos que es evidente que aman la vida o que ven el lado positivo, sino como que lo van descubriendo casi de manera azarosa o fortuita por cómo se desarrollan todos los eventos, por la coincidencia de conocerse entre ellos también, ¿no? Y claro, a mí, te digo, eso es tal vez como de lo que más rescataría de la película, la manera en cómo no subestima a sus personajes haciéndoles este vuelco del corazón fácil, ¿no? claro. Sino pues van descubriendo que igual y no todo el mundo es horrible, ¿no? O sea, no es como que vale la pena vivir, sino que todo el mundo no es horrible, que hay cosas, que hay detalles, que hay personas, ¿no? Y que eso no alima todo, pero ayuda. Y sabes también que es muy interesante que ese cambio de perspectiva va a ser provocado por cosas que ellos están haciendo antes en su vida. A ver, es decir, cada uno de estos tres personajes está aferrado a algo, incluso es algo material, ¿no? Klaus está aferrado a estos nidos de pájaros que construye de manera casi irracional, ¿no? Y que se pasa todo el día haciendo nidos de para pájaros. Luego la maestra pues está aferrada a las monedas que está ahorrando para irse de ahí. Y Jesper está aferrado a que tiene que mandar 6,000 cartas para poder regresar a su vida de comodidad. Pero conforme se van desarrollando los hechos, esos elementos a los que los personajes están aferrados, luego se convierten en catalizadores para el cambio que va a haber en ellos. Que la maestra pues va a empezar a utilizar el dinero, Jesper va a encontrar la manera de que esas cartas no solamente lo ayuden a regresar a su vida de privilegios, sino que también pues cambien un poco la dinámica del pueblo, el que Klaus sea esta especie como de leñador juguetero, ¿no? También va a hacer que su propio mundo se transforme, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo la película te plantea que si hay una posibilidad de cambiar el entorno en el que estás, esa posibilidad viene de las capacidades y de las habilidades que ya tienes. No tienes que ser
algo extraordinario o hacer algo extraordinario, sino simplemente eso para lo que estás ahí o para lo que tú consideras que eres bueno o el trabajo que te mandaron a hacer de manera obligatoria, lo puedes utilizar como un elemento positivo para cambiarle el ritmo a tu vida y a todo un pueblo. Sí, y además, o sea, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, tenemos como esta gran narración o narrativa de lo que implica Santa Claus con la esperanza, con, no sé, ¿no? Un sinfín de matices. Pero aquí todo empieza un poco como por manipulación, por mentira, ¿no? Como por sacar provecho y ventaja de la credulidad de los niños. Y como dices, al final acaba siendo algo que de hecho contribuye. O sea, algo que también me gusta en ese sentido es que no es muy... A ver, que tiene como un principio ético rector como muy claro en donde es consecuencialista, pues, ¿no? O sea, al final la cuestión no importa que no tengas las mejores intenciones o las mejores razones cuando haces algo, casi que lo que va a detonar el cambio o lo que va a generar, digamos, que la bola de nieve ética o que mejore la vida de los demás avance, pues son las consecuencias. Entonces, pues si tú ayudas a la otra persona porque Klaus, ¿no? Te puede traer un juguete o no, y si tú comienzas a dejar de pelear por eso mismo, ¿no? O sea, como que digamos, hay una parte en donde la película no se complica mucho. Y te digo, o sea, a mí me parece como muy ingenioso. Claro, la cuestión de la narrativa de Klaus podría ser en un inicio, pues, manipuladora, abusiva casi, ¿no? Digamos, aprovecha fácilmente la credulidad de los otros a su beneficio, Jesper, pero resulta que era lo que esa comunidad necesitaba y, digamos, esa narración les funcionó y al final acaba siendo verdad todo ese relato que era mentira, que era manipulación, ¿no? Hay como, en ese sentido, ahí está el milagro de la Navidad de Klaus. O sea, como realmente nunca creyeron en un mundo mejor. O sea, no estaban trabajando para lograr un mundo mejor, pero el milagro fue que se dio. O sea, que se acomodaron las piezas que eran necesarias para darse y al final sí acaban viviendo mejor, ¿no? Gracias a eso. Y a mí creo que esa es como la magia o el sentimiento que me da, digamos, de esta época de poder creer en que tal vez algo pueda mejorar, incluso si no hay un gran plan para ello. No lo sé, a mí ese es parte del encanto de la película que a mí siempre me ha atraído mucho. No, sin duda, es que al final termina siendo una película de Navidad, con todos los parámetros y los convencionalismos de una película de Navidad, en donde van a ganar los buenos, en donde se va a restaurar la esperanza, en donde va a haber una especie de magia, pero sí es bien interesante que la película se toma su tiempo para plantearte un mundo, digamos, muy material, por decirlo de esa manera. Se toma su tiempo para plantearte esto del consecuencialismo que acabas de comentar, y se toma su tiempo para, con base en esta premisa de una ética consecuencialista, decirte que eso no necesariamente implica que no haya bien en el mundo, que no haya magia en el mundo. Sí. ¿No? Porque al final pues todo depende de lo que tú hagas con lo que tienes en el mundo. Y puede ser que estés buscando tu beneficio, puede ser que estés buscando un objetivo determinado, puede ser que lo que sea, pero es esta forma como de utilizar esas habilidades y esas capacidades en provecho de los demás que va a generar la consecuencia, la creación de un bien mayor, y en una de esas hasta de la magia. Sí, como nunca saber hasta dónde llegan las consecuencias de tus acciones, ¿no? O sea, tú crees que haces algo para obtener un efecto deseado, ¿no? Como Jesper, de lo que yo quiero es conseguir este número de cartas para poder regresar y poder olvidarme de este horrible lugar. O sea, y al final él no puede medir la consecuencia que van a tener sus mentiras, sus manipulaciones, sus acciones. O sea, al final eso regresa a él, digamos, ¿no? Transformado por el puritito azar en algo bueno, en una posibilidad de aprendizaje, de autocrecimiento. Y es en ese sentido también
como lindo y como decías tú, como un parámetro, ¿no? O sea, y pensaba, por ejemplo, en Qué bello es vivir, ¿no? En esta película Sí. navideña, en donde, claro, un poco el punto es mostrarte hasta dónde llegan las consecuencias de tus acciones, ¿no? O sea, en esa película Capra se esfuerza por decirte, mira, es un tipazo, o sea, obviamente va a cambiar la vida de las personas a su alrededor. Y con Jesper uno diría, ¿no? O sea, si llegara el ángel y le dijera, te voy a mostrar cómo habría sido si no hubieras nacido. Y el punto es ese, incluso si no es la mejor persona que se sacrifica por su hermano, por su jefe, aún así sus acciones van a tener consecuencias, ¿no? En las personas que le rodean y van a ser consecuencias positivas. O sea, incluso si Jesper ni siquiera lo sospechaba ni se lo proponía, ¿no? Y en ese sentido es como un... Pues te digo, a mí me refresca un poco esa fórmula de Navidad, ¿no? Porque es cierto que esta fórmula, digamos, ya un poco... Pues es que no sé si trillada, porque puede ser que sea un buen lugar común porque funciona para las películas de esta época, ¿no? Pero este personaje que siempre tiene fe, que es creer, ¿no? En donde como que te insisten en... pues creer no es ver y tienes que creer más allá de, ¿no? Y Jesper claramente no cree en nada más. O sea, ni siquiera Klaus. O sea, No, Klaus con la tristeza que lo rodea es ni yo voy a creer en un mundo mejor. Este mundo me quitó lo que yo más amaba, ¿no? sí, No sé sí. qué opinas. Sí, es justo lo que te iba a comentar, que incluso el personaje de Klaus en su vida jamás se plantea hacer el bien Voy a sin ayudar. mirar a quién. Sí. Pero ni por error. O sea, realmente No, es no, casi no. un accidente que descubra que sus juguetes le dan felicidad a alguien y eso como que le mueva algo, ¿no? Que estaba antes, pero... Pero al mismo tiempo tiene los convencionalismos clásicos del Santa Claus. No, claro. Sí. No, es más, tan en convencionalismos está que hasta me recuerda mucho esta caricatura clásica del Grinch en donde al final van a recuperar la bolsa de juguetes y sí van a celebrar la Navidad, ¿no? O sea, parece que hay una figura Grinch que se va a robar la Navidad porque se va a robar todos los juguetes y al final vencerán al Grinch. O sea, digamos, tiene como varias fórmulas ahí, ¿no? Les digo, como desde esta cuestión de Capra, de cómo afectamos a los demás con nuestras acciones, sean ejemplares o no sean ejemplares, hasta lo que estos regalos de madera que hace Klaus pueden simbolizar, ¿no? Para un niño pequeño y para el cambio que pueden traer dentro de una comunidad. Que justo, y algo que es bonito es, y por tanto no tienen que explicar todas estas cosas de, pero Santa, cómo viaja y cómo es, o sea, como que por un lado se lavan de esa narrativa, ¿no? Se lavan las manos de esa narrativa de no va a ser una figura de Santa Claus tradicional, ni queremos explicar todas estas cosas que siempre las películas de Navidad explican, y simplemente vamos a disfrutar de explicar una película, como decías tú al inicio, que me gustó como lo dijiste, de pues 3 personajes tristes y solitarios que sin darse cuenta ni cómo, pero la vida les va como a ayudar un poquito, a ayudarse a sí mismos y a los demás, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues como pueden ustedes estar escuchando y viendo, Klaus es una película que se puede abordar desde muchas perspectivas, no solamente desde el tema navideño, así que si no la han visto, cualquier día es muy buen día para ver Klaus, y si ya la vieron, pues recuerden comentar con nosotros en nuestras redes sociales qué les pareció y qué fue lo que más les gustó. Bueno, pues vámonos con nuestro siguiente contenido. Bueno, pues ahora vamos a comentar una de las películas de animación que más rompieron expectativas, la verdad, de los últimos tiempos, porque ya lo hemos comentado en veces anteriores, ¿no? Alberto y yo, en donde hay una como sobresaturación de películas de superhéroes, ¿no? Y entonces es como otra, ¿no? O sea, digamos, claro, tienen su público, eso queda clarísimo, ¿no? Y tienen una gran popularidad. La cuestión es, siempre que sale una nueva, yo me pregunto como qué va a aportar que no me hayan aportado las otras. Además, pues ustedes no están para saberlo porque seguro están muy jóvenes, ¿no? Pero por la edad, pues yo me quedé en las de Raimi, ¿no? En donde era Tobey Maguire, en fin, ¿no? O sea, me quedé muchos Spider-Mans atrás. De tal forma que cuando salió Spider-Man Into the Spider-Verse, y no me acuerdo cómo tradujeron al español, un universo nuevo, bueno, la protagonizada por Miles Morales, ¿no? Claro, yo dije, no sé si es lo mío, la verdad, ¿no? Y cuando la vi, voló todas mis expectativas, voló mi mente, voló todo.
todo se fue por la ventana porque realmente es una gran película, ¿no? O sea, digamos, además de que tiene un gran éxito con los niños, y les puedo decir que mi sobrino de 10 años, o sea, le encanta, ¿no? Digamos, creo que es una de esas películas que me hubiera gustado ver desde niña o de niño, pero incluso como adultos, incluso si no somos muy adeptos al género de superhéroes, o ni siquiera Spider-Man, ¿no? O sea, porque tal vez algunas de superhéroes, pero tal vez a la particular figura de Spider-Man, puede que no, les digo, que no tengamos una gran afición por este personaje, aún así estoy segura que esta película va a tener algo para ustedes, ¿no? Solo por empezar, y para preguntarle a Alberto qué opina de esto, pero como nuestra temática es animación, simplemente ya la animación, ¿no?, de Spider-Man Into the Spider-Verse es sorprendente, porque, digamos, combina muy bien esta sensación de sentirte en un cómic, o sea, adentro del cómic, estás dentro de las viñetas. Incluso va a haber un momento, ¿no?, ya que la araña lo haya mordido, en donde vamos a ver cuadros de diálogo, ¿no?, interactuando y apareciendo con él, ¿no? Entonces, en cuanto al estilo de animación, ¿a ti qué te parece Spider-Man Into the Spider-Verse? Bueno, sin duda es una de las primeras cosas que hay que valorar y disfrutar, y pues incluso hasta investigar un poquito de la técnica y de cómo lo hicieron, ¿no? Porque si, por ejemplo, en el caso de Klaus, que comentamos que parece ser una animación más sencilla, ¿no?, que no te distrae de la historia, creo que uno de los grandes logros de Spider-Man Into the Spider-Verse es hacer que una animación mucho más compleja, pero al mismo tiempo al servicio de la historia. O sea, no hay esa cuestión como de, bueno, tengo todos los millones del mundo, entonces voy a hacer un super efecto con la computadora y entonces se va a ver maravilloso. Ah, sí, ¿qué vas a contar? Bueno, no, nada, pero voy a hacer el efecto. Lo importante es el efecto, ya luego sigo con la historia. Y en este caso, toda la animación también está en función de la propia historia, ¿no? Una de las cosas que más me gusta, sobre todo del inicio, es cómo logra, en esta secuencia en donde Miles sale de su casa para ir a la escuela, cómo logra capturar el ritmo de esas calles de Brooklyn, el ritmo de la ciudad, los colores, los sonidos, ¿no? O sea, esa es una secuencia que te mete dentro de la película, y lo hace a través de la animación. Pero ya una vez que te planteo una situación, un personaje, que en este caso es Miles, ¿no?, en el cual, desde mi punto de vista, lo que tenemos es un personaje que está siempre dividido. Por un lado está este cariño que le tiene a su barrio, pero es lo suficientemente inteligente como para ir a una mejor escuela. Entonces, en esa secuencia que estoy comentando, hay momentos en donde sus amigos de su barrio le dicen, ay, sí, ya te vas a tu escuela de ricos, ¿no? Le dicen, ay, ¿cuándo vas a regresar? Y él, no, yo no me he ido, yo aquí sigo. Luego también está dividido entre el amor que le tiene a su papá y el amor que le tiene a su tío, ¿no? Como figuras completamente opuestas de autoridad, si tú quieres, ¿no? Mientras que el papá, pues, es un policía, es la seriedad. La ley y el orden, ¿no? Sí. El tío parece ser más como lo chévere y lo cool y la diversión. Y luego también Miles está dividido entre las expectativas que se tienen de él, su familia, su papá, ¿no? Pues por su inteligencia y tal, y lo que a él le gusta, que es dibujar y hacer graffiti. Entonces me gusta mucho cómo la película desde el principio nos plantea, ¿no?, cómo Miles está escindido siempre entre dos polos opuestos, y cómo el llegar a ser un superhéroe, llegar a ser un Spider-Man, va a ser el camino a través del cual él va a tener que salvar esas distancias y tomar sus propias decisiones y darse una identidad propia. A mí me gusta mucho cómo lo dices ahora de salvar esta distancia, porque justo, digamos, una de las mejores metáforas de esta película es la del salto de fe, ¿no? Que no es que la vayamos a spoilerear mucho, pero digamos hay un poco la cuestión de
cuándo estamos listos, ¿no? Para, pues no sé, o sea, para, por ejemplo, para el siguiente paso de nuestras vidas, para una decisión importante, cuándo nos vamos a sentir listos para, por ejemplo, salvar, ¿no? Estos abismos de los que hablaba Alberto. Y hay una parte que a mí me parece muy, pues muy sana y muy buena de la película, en donde lo que te indican es, pues nunca va a llegar un momento en donde tú sepas, ¿no? Así como, ya estoy lista o listo para seguir, ¿no? Con el siguiente plan importante de mi vida, sino tienes que dar ese salto, ¿no? En ese abismo, digamos. Y por ejemplo, ahorita recordaba que tú decías, bueno, las expectativas que ponen en él, ¿no? Al inicio de la película, creo que una de sus tareas es que lea Grandes Esperanzas de Dickens, y su graffiti inicial, que lo va a llevar como lo que desencadena toda la trama, su graffiti dice ninguna esperanza, ¿no? O no expectations. Y entonces, claro, encontramos a un personaje que como que no se halla, como decías, no se encuentra, no se identifica con las expectativas que le dan los demás, pero es que tampoco es que tenga muchos otros planes, ¿no? O sea, más allá de estar con su tío, como decías, y hacer graffiti, no es que él tenga su propio plan. Y en ese sentido, te digo, creo que nuestros protagonistas de las 4 películas de hoy como que se embarcan en un viaje de autodescubrimiento en donde cambian muchas cosas y aprenden muchas cosas de ellos mismos, casi que por accidente, o sea, sin planteárselo mucho, llegan a la situación en donde tienen que estar para reevaluar, para ponerse retos, para decidir si los aceptan o no. Y en este caso, Miles es un personaje que les digo, incluso si nunca está seguro de ser el indicado, el correcto, el siguiente Spider-Man, hay esta parte en donde él se permite, ¿no? Como ponerse esta prueba y decir, bueno, pues vamos a ver si soy yo, vamos a ver si yo puedo ayudar, y tengo que dar como ese salto de fe, ¿no? Como decía la película. Y claro, o sea, en cuestión de animación, les digo, hay una parte en donde, como decía Alberto, no solo desde esas primeras escenas en donde estás en el ritmo de las calles de Brooklyn, sino también, digamos, hasta el diseño de los trajes, ¿no? O sea, el hecho de que el traje de Miles vaya a tener un graffiti de una araña, o la chica que use, Gwen, que use zapatillas de ballet con su traje de Spider-Woman. O sea, hay como estos pequeños detalles que sí te hacen entrar en ese multiverso, ¿no? Y de una forma visualmente muy creativa, ¿no? O sea, para explicarte el colapso de universos, ¿no? Cómo van poniendo bloquecitos y cosas encimadas. Es una metáfora visual que me resultaría tan difícil de narrar de otra forma, ¿no? O sea, que justo gracias a que le echaron tantas ganas a la animación en esta película, pueden retratar algo así de complejo con esa sencillez visual, ¿no? Por decirlo así. Y además que la inclusión de todos estos otros Spider-Mans no solamente es como esta demostración de tengo millones de dólares y puedo hacer diferentes animaciones dentro de una sola película, sino que sirven también para enseñarle cosas a Miles Morales, ¿no? Y una de las cosas que le van a enseñar es que la labor del héroe es una labor que implica una pérdida y un sacrificio. Y que si tú asumes que para tener éxito en la vida vas a tener que tener una pérdida y un sacrificio, no va a ser más fácil, pero es uno de los pasos que tienes que dar para alcanzar tu objetivo. Y siento que de alguna manera eso también hace muy interesante la película como una película de superhéroes, en el sentido en el cual siempre siento yo que se nos vende la idea del superhéroe como alguien especial. Y Spider-Man, desde su concepción, no es un adolescente que no tiene nada de especial salvo que lo picó una araña. Pero en esta película como que se insiste más en el hecho de que no necesariamente es que debes tener todas las respuestas ni todas las habilidades, sino que ser superhéroe implica un proceso de construcción, un proceso de aceptación, un proceso de maduración y en un momento determinado la idea del salto de fe, que es lo que te va a permitir ya ser un superhéroe. Pero no es una cosa como ya totalmente acabada, ¿no? Como Superman, que llega a la Tierra ya con todos los poderes y lo único que tiene que hacer es descubrirlos. Sí. Sino que ser superhéroe es un proceso de construcción,
de pérdidas, de desengaños, de derrotas, y eso está bien padre, porque pues también de alguna manera tú puedes pensar en algún objetivo que te hayas planteado en la vida o en algo que quieras, y te ayuda a preguntarte qué estás dispuesto a sacrificar o qué es lo que podrías perder, y ayudarte a procesar esas decisiones. Sí, y que en ese sentido, pues te digo, no es que Jesper llegue a ser un héroe, ¿no? En Klaus, pero llega a cambiar a la vida de los que están a su alrededor, y llega también a entender lo que implica el compromiso, ¿no? Con alguien más que consigo mismo, ¿no? Y en este caso, por supuesto, la responsabilidad que recae en Miles Morales como el nuevo Spider-Man es mucho más importante, pero en ese sentido tiene como esta historia del héroe en donde tiene que llegar a ser quien es, y que, como decía Alberto, o sea, no es que sea como el elegido, sino con simplemente ser él mismo y darse un poco la oportunidad, llega a ser quien tiene que ser para él y los demás, ¿no? O para ocupar, digamos, ese lugar que le cayó también por azar o o sea, una vez más, ¿no? Y les digo, a mí me resuena mucho con Jesper. La cuestión es, no es que hayan hecho algo, no es que tengan méritos para haber estado donde estuvieron, digamos, un poco el azar tuvo que ver con ponerlos en la situación propicia para que por una serie de decisiones ellos llegaran a descubrir cosas de sí mismos. Entonces realmente en cuanto a la animación es excelente, la trama también es muy buena, creo que tiene elementos, les digo, incluso si no son fanáticos de este género o de Spider-Man, seguro hay algo en la película que les puede interesar, porque realmente vale mucho la pena. Sí, yo de hecho no soy nada fan de Spider-Man, pero nada, o sea, a mí me molesta mucho. El año pasado, por diferentes razones, vi las nuevas con Tom Holland, se llama, Bueno, ¿no? por ahí de quién es culpa. Pues de Disney, ¿no? Sí, Pero, no, también. Sí, no, pero las de no, Raimi o sea, eran simpaticonas, ¿no? Así. ¿mandé? Las de Raimi con Tobey Maguire tenían Sí. sus momentos simpáticos y buenos. Sí, Las de por Holland no favor. las he visto. Sí, no, pero a mí Spider-Man no me va a volver a caer bien, excepto en esta película, en donde no hay un clásico Peter Parker, ¿no? Y antes de cerrar el comentario, no quiero dejar de mencionar al malo de la película, Kingpin. Sí. Creo que es un gran antagonista, creo que es un gran malo, porque así como uno de los Spider-Mans de esta película lo que está buscando es como una segunda oportunidad para rehacer su vida, también Kingpin está buscando una segunda oportunidad para recuperar aquello que desde su punto de vista la vida le quitó injustamente. Y al menos a mí como espectador te plantea un conflicto interesante. O sea, sí eres el malo, sí no deberías estar haciendo esto, pero la razón por la que lo quiere hacer es sorprendente y le da una dimensión, una complejidad muy interesante a Kingpin. Solo como por cerrar esto, o sea, tú decías, ¿no? Que un elemento fundamental que aprende Miles es que por el lugar que le toca va a haber algún sacrificio, alguna pérdida, ¿no? Y Kingpin, digamos, lo que no asume justamente es que él tenga que perder. Ándale. ¿No? Entonces, como que en ese sentido funciona muy bien como la contrafigura del héroe, porque el héroe asume su pérdida y no hace que los demás paguen por esa pérdida. En cambio, Kingpin lo que dice es, no, o sea, yo no puedo perder lo más valioso para mí, y si tengo que sacrificar a Brooklyn o al universo o a lo que sea, lo voy a hacer, pero no voy a asumir mi pérdida, ¿no? Entonces, ahí me parece como muy interesante justo, digamos, como lo decías ahora, para asumirte o llegar a ser Spider-Man tienes que entender cuáles son tus pérdidas, sacrificios, ¿no? Y trabajar con eso. Y Kingpin, el villano, va a decir, yo no tengo por qué sacrificar nada, ¿no? O sea, tengo los recursos para darme el lujo de no tener que sacrificar nada, incluso si tengo que, o sea, incluso si el precio a pagar es toda la ciudad, ¿no? Y en ese sentido es como un muy buen espejo, ¿no? De lo que pasaría, digamos. Claro, que es un poco con los habitantes del pueblo al que llega Jesper, ¿no? O sea, no están dispuestos a renunciar lo que aparentemente para ellos es la normalidad o el mundo como debe de ser, ¿no? Y no van a sacrificar nada y no quieren cambiar nada, y el mundo es de una manera y nada más. Igual aquí Kingpin, ¿no?
efectivamente es él el que no quiere perder nada, aunque el mundo se venga abajo, ¿no? Y por eso, haciendo de esa manera Paralelismo. el paralelismo y la oposición entre el héroe y el antagonista, es una gran película. Sí, ¿no? sí, sí. Y en cuanto a animación, es como o sea, esa resistencia a cambiar se puede reflejar en cómo está visualmente Kingpin, ¿no? Que es una pared, ¿no? Es un sujeto gigantesco así que aparece y Y no digamos se va a ahí, mover. sí, visualmente ves, digamos, lo difícil que es que fluya, y en cambio ves a Miles Morales ya que aprende, ¿no? Así como brincando, doblándose, volando. O sea, digamos, hasta visualmente en sus movimientos se puede ver como este carácter y su resistencia o su cerrazón al cambio, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ahí está nuestra recomendación, comentario de Spider-Man to the Spider-Verse, que pueden ustedes ver muy fácilmente a través de Amazon Prime Video. Así que bueno, pues vámonos con nuestro siguiente contenido. Bueno, vamos a comentar ahora una de las películas que ha estado en muchas de las listas de las mejores películas del 2020 y que seguramente será, o esperemos, si hay justicia en el mundo, que por lo menos esté en las nominaciones a mejor película de animación para la entrega de los premios Oscar de este año, junto con la otra película que les vamos a comentar. Seguramente Wolf Walkers estará ahí en competencia, cabeza a cabeza, para ver si se lleva el Oscar a la mejor película de animación. Entonces, Julio Muñoz, ¿por dónde empezamos a analizar, comentar, platicar Wolf Walkers? Ay, pues, miren, si no, o sea, seguramente va a estar nominada, pero incluso si no, deberían verla, o sea, en las mejores nominadas en su corazón debería estar Wolf Walkers, que además pueden ver por Apple TV, ¿no? Hay muchas razones como para, digamos, para ponerla entre las favoritas, ¿no? Del año, y también como para recomendarla, porque claro, ahorita estamos haciendo un especial de animación y es cierto que a veces estas películas, sobre todo antes, ¿no? Pero supongo que sigue, o tal vez sigue el prejuicio de que las películas de animación son para niños exclusivamente, ¿no? Entonces, que, digamos, eso podría sesgar un poco su interés en ellas. Realmente creo que esta es una historia como muy, o sea, por supuesto, tiene como la parte del atractivo para niños, pero también me parece que es una historia muy, es que no sé si el mejor término es adulta, pues, ¿no? O sea, creo que tiene como mucho corazón esta historia, representa como conflictos políticos claros, ¿no? O sea, el retrato que hace de los ingleses, de los irlandeses, de los que van a evangelizar o digamos que llevan la verdadera religión frente a las creencias paganas. Es decir, hay como muchos elementos cargados ahí que aludirían a un contexto muy, muy específico, ¿no? O sea, pensando sobre todo en otros episodios en donde tú decías, bueno, es que alude a un fenómeno muy, muy gringo, ¿no? En este caso, Wolf Walkers, a pesar de que también alude a un contexto como súper específico, a una época muy concreta, es de alguna forma pues una historia que tiene tanto corazón, o que las protagonistas tienen como son tan genuinas, ¿no? Que pueden trascender ese contexto particular, y creo que gran parte o la clave para romper esa barrera de que solo resuene, por ejemplo, como en contextos como Irlanda, es la animación, ¿no? O sea, la animación sí te transporta a un mundo que se siente mágico, fuera de este mundo surreal, fantástico, en donde puede haber estas criaturas llamadas las Wolf Walkers, ¿no? Que son estos seres humanos capaces de comunicarse con lobos, pero también de transformarse en lobos mientras están dormidas, ¿no? Digamos, esas serían como las características, bueno, además de que tienen el poder de curar, ¿no? Heridas. Entonces, pues claro, son como estos seres humanos que tienen una relación mucho más cercana con la naturaleza, una conexión en específico con el bosque, con los lobos, y que la animación venga a contarnos eso, ¿no? Desde los colores, es otra vez como un estilo de animación en 2D, y entonces es tratar de retratar toda esa
magia o todo ese, ¿cómo decirlo? Sí, pues como todos esos elementos mágicos que habitan el mundo de las Wolfwalkers, lo que a través de la animación se traduce muy bien, ¿no? Creo yo, y como que te hace entrar en un cuento de hadas, por decirlo así. A mí esa fue la sensación que me dejó. Pero déjale ver a nuestro público que tienes tras de ti a Robin. Nada más muévete tantito a tu derecha. Ahí está. Bueno, a ver si quieres decir quién es. Ella es una de nuestras pequeñas dos protagonistas, ¿no? Porque no sé si tú dirías que solo una protagonista o dos, ¿no? Porque, digamos, lo más inmediato sería decir que esta pequeña niña, ¿no? Detrás de mí, Robin, es la protagonista de Wolfwalkers, digamos, es como el Jesper, es decir, quien va a descubrir cosas de sí misma porque empieza la película odiando a los lobos y cazando lobos, ¿no? Y claro, o sea, vamos a tener una transformación completa, ¿no? De 180. Pero también se me hace que la otra protagonista podría ser Mev, ¿no? Que es la pequeña niña Wolfwalker. Y claro, digamos, ahí sí es como el encuentro entre ambas, ¿no? El que detona el crecimiento en ellas. O sea, y solo como por ya darte la palabra, como, ya ven que yo siempre estoy fregando con la cuestión de las amistades femeninas, ¿no? O sea, como que nos retraten una amistad entre amigas y que eso sea parte central para la trama. Creo que esto es lo que ocurre aquí entre Mev y Robin, que su amistad las hace mejores, las obliga a replantearse lo que creían de antemano y las hace crecer muchísimo, ¿no? Pero no sé, ¿tú qué opinas? Animación, amistad femenina, ¿qué fue lo que más te gustó de Wolf? No, es que ahora que la volví a ver otra vez, esta es una película de la que se puede estar hablando mucho tiempo y de la que se pueden estar hablando muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la animación, a mí me parece que, al igual que Klaus, la sencillez, y por supuesto lo pongo entre comillas porque pues, no debe ser nada fácil, pero la sencillez de la animación te permite entrar en la complejidad de la historia. No solamente no te distrae, sino que complementa la forma en la que te están contando la historia. Comentaba yo en el episodio pasado con nuestros amigos que estaban haciendo la lista que no hay esta obsesión por hacer una animación perfecta. O sea, no tienes que dibujar cada detalle de la villa, cada ventana, cada reflejo. No, o sea, solo como mostrar que es un cuadrado ya es parte de una narración de decirte, mira, allá es cuadrado y gris y acá, como lo pueden ver en el fondo que tiene Julia, es multicolor y multiforme. Sí. Y no tiene que ser una cosa así súper elaborada y súper realista, ¿no? O sea, son como la sencillez del dibujo te permite que la animación cuente la historia. Ahora, por el lado de los personajes, sí, yo también diría que tanto Robin como Me son ambas las protagonistas, pero lo que más te puede partir el corazón es la honestidad que tienen no solamente ellas dos, sino el papá de Robin y la mamá de Me. Ese momento en el que el papá de Robin dice, tengo miedo, es un momento en el cual se te tiene que romper el corazón como espectador. Porque es un hombre un poco como Kingpin, o sea, alto, como fuerte, como una roca, que es seguro de lo que tiene que hacer, está convencido de lo que tiene que hacer. Y ese momento en el que le dice, es que tengo miedo. O sea, esa honestidad no la ves todos los días en los personajes de las películas, ¿no? Y ese momento en donde Robin está pues con el corazón destrozado porque no puede ayudar a Me, porque tiene que estar obedeciendo las reglas de su padre, de la sociedad y esa amargura con la que está haciendo sus tareas. O sea, esa honestidad que tienen los personajes es algo que no se ve en todo el tiempo en las películas, y creo que para mí esa es una de las mayores genialidades que tiene esta historia, ¿no? Que en sus miedos, en sus determinaciones, en su forma de ver al mundo, los personajes son muy honestos. Incluso, y esto también es algo que me gusta mucho, el malo, que es Lord Protector,
también es muy honesto. O sea, Sí. será todo lo cuadrado que uno quiera hacer y a lo mejor su visión estará pues mal desde algún sentido, pero él es honesto y consecuente con sus creencias y con su forma de ver al mundo. Entonces eso hace que la película por momentos llegue a estar en el plano de una clásica tragedia griega, en donde los dos bandos tienen razones válidas para hacer lo que están haciendo y pues quién sabe qué vaya a pasar. Y, o sea, solo como porque lo mencionaste como tragedia y estoy totalmente de acuerdo, hay un punto en donde el miedo del papá, el miedo a perder a Robin, que es su única familia, ¿no? El proteger a su hija, eh, hace que él se convierta en su peor enemigo, o sea, en el peor enemigo de Robin y en el suyo mismo. O sea, es ese miedo el que lo va a llevar a tomar como decisiones, ¿no? En donde hasta hay momentos, ¿no? Como en donde yo me peleaba con él de, ¿por qué no entiendes? O sea, Robin te está tratando de decir algo importante. O sea, y digamos, y no es porque no lo quieras, ¿no? O sea, porque no es esta figura paterna de la que Robin se tiene que deslindar y desprender de, tú no entiendes. Y, o sea, Robin puede como preocuparse de, entiendo que mi papá está haciendo esto para que estemos bien, entiendo que solo quiere que estemos a salvo, pero no me oye, ¿no? Y le estoy tratando de advertir algo y él mismo se cierra un poco porque cree que como adulto tiene que resolver las cosas cuando él no está viendo lo que está ocurriendo, pues, ¿no? Digamos ahí, y creo que eso es como muy, les digo, en estas películas que normalmente, ¿no? Creemos que las de animación son solo para niños, pero siempre hay cosas para los adultos y yo siento que este es como parte de los mensajes para los adultos, o sea, la cuestión de cómo este miedo, esta necesidad de controlar, de tomar decisiones, de ser coherente, de no permitirte muchas cosas, es lo que hace por lo menos que este personaje sea como también más complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, la mamá Wolf Walker la conocemos ya muy avanzada la trama. Entonces es difícil, digamos, dimensionarla a ella también, a pesar de que sí te encariñas con ella. El papá te da mucho más para evaluar y les digo justo por esto, porque se siente trágico que él lo único que quiere es ponerse a sí mismo y a su hija a salvo, pero su miedo es lo que le impide ponerse a salvo, ¿no? Es lo que lo lleva a tomar decisiones que lo ponen, digamos, en el peor lado en relación al Lord Protector y que lo pongan ya sea como que amenacen con mandarlo a la guerra o algo así. Y claro, como decía Alberto, simplemente en cuestión de cómo retratan el bosque y cómo retratan la ciudad, ¿no? O sea, este cuadrito que además es vertical, ¿no? O sea, que no es una ciudad así, sino es, Sí, no sé, o sea, digamos, tiene algo como de dibujo medieval bonito también, como esa sí. perspectiva que tienen. Eh, y simplemente los colores del bosque, como la posibilidad de creer que algo mágico habita en esos bosques y que algo mágico puede ocurrir ahí, ¿no? Y que en este caso, por sonar cliché o no, pero como lo mágico es que se conozcan las dos niñas de mundos totalmente distintos y que encuentren en ellas mismas como el apoyo, porque hay una frase que dicen mucho en la película, ¿no? De ya no eres una, o sea, ya Sí. somos dos. Y con eso va a estar bien, o sea, ya somos dos, y a pesar de que cada una tiene a su mamá o a su papá, pues, pero cuando ellas se encuentran y se dicen, ya somos dos, no te preocupes, parece que esa es como un poco toda la magia que está en el bosque, entonces hay como una parte hermosísima de la amistad de las protagonistas que yo no puedo dejar de repetir, pero sí. Y además porque, a ver, una de las cosas que plantea la película es como esta cosa de el hombre contra la naturaleza, Ujú, ujú. pero, Que la religión contra la naturaleza, ¿no? ajá, la religión contra la naturaleza o la superstición. Pero lo que quiero enfatizar es la parte de hombre, o sea, porque en este caso no es que sea hombre como sinónimo de ser humano, sino es el varón, Ah, sí, es sí, el sí. masculino, es el hombre el que tiene esta cerrazón, por decirlo de una manera negativa, o el que tiene esta visión del mundo, digamos, más, no sé cómo decirlo, instrumental, y entonces quiere llevar esa visión hacia otro lado. Sí, Y sí. lo que me gusta mucho de la película es que no sé si lo plantearon de esa manera o si solo fue como una cuestión de creación de personajes, pero que son dos mujeres quienes te muestran la posibilidad de ver
a la naturaleza de otra manera, ver al mundo de otra manera. Pero al mismo tiempo no es como decíamos con Klaus, de que hay un personaje que te diga qué bonito es vivir. O sea, no es que, mira, como ellas son mujeres, sí tienen sensibilidad. Sí. No, o sea, no es ese mensaje. O sea, es parte de el desarrollo tanto de Robin como de mí, que ellas nos van a ir mostrando la posibilidad de que estos mundos pueden o no convivir. Son parte de sus aventuras, de sus miedos, de sus certezas, de su valor, el cual nos hace que nos planteamos esta pregunta de ¿pueden estos dos mundos convivir, ese mundo cuadradito y luego este mundo luminoso? ¿O no hay espacio en este planeta para esos dos mundos? Entonces me gusta mucho cómo la película no tiene que tomar como esta postura de decir que, bueno, las mujeres más sensibles. No, o sea, no. Son dos personajes que por la razón que sea son mujeres, que están en medio de un conflicto y que son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de cuál es el problema y cómo resolverlo. Sí, y que además, te digo, no, creo que además en la película está la cuestión de, y las podríamos llegar a subestimar porque son niñas, ¿no? O sea, como mujeres menores de edad, pero como dices, son ellas las que realmente están tratando como de ver el problema, buscar soluciones, ¿no? De resolver las cosas sin matar, pelearse, ¿no? O sea, realmente es como, escúchenos, déjenos hacer las cosas y a ver, realmente creo que hay como, pues sí, como este contraste fuerte, como lo decías ahora, entre las figuras masculinas, por un lado el papá, ¿no? Y Lord Protector, que Lord Protector es la figura colonizadora estricta, ¿no? Terrible. Entonces, bueno, en realidad les digo, creo que vale muchísimo la pena. O sea, hay escenas como muy contemplativas en donde, por ejemplo, Robin está aprendiendo a ser lobo y a moverse como lobo. Entonces, hay hasta momentos en donde la película se permite respirar tantito y nada más como de disfruta los dibujos, disfruta la animación, disfruta esta posibilidad de que con los dibujos y con los colores tú conozcas y explores este mundo mágico que te estamos presentando. Olvídate un poquito de lo que está ocurriendo afuera y dejarte ser transportado o transportada, ¿no? Como a este universo mágico y, como decía Alberto, lleno de luz y colores, ¿no? Que es este bosque. Y entonces, bueno, pues realmente no se la pierdan. Hay, como dice Alberto, muchas razones para seguir hablando de esta película y para verla. Pero más allá de que nosotros podríamos seguir, preferimos escucharlos a ustedes. Ya saben que dejen sus comentarios aquí abajo si están viendo esto en YouTube y si no en nuestras redes sociales, pero díganos qué les pareció Wolfwalkers. Bueno, y para cerrar este especial de animación con ustedes, teníamos que, o sea, era una cuestión obligada, discutir la última entrega de Pixar, Soul, que bueno, pues por cuestiones de la pandemia fue ese gran estreno, ¿no? Al que Disney ya le traía como, digamos, como la apuesta fuerte para estrenarla en Navidad, pero pues por la pandemia y por la vida misma, en este Valle de Lágrimas no se estrenó en cines, pero sí en Disney Plus. Entonces, digamos, a pesar de este setback, a pesar de que pues Disney no hizo todo el dineral que supongo esperaban hacer en cines con Soul, le ha ido bastante bien, ha tenido como una gran recepción, ha sido vista, o sea, hasta donde entiendo, ha sido como de los contenidos más vistos digitales, así que fue siento yo que podríamos denominarlo como un éxito, ¿no? En estos nuevos tiempos de los estrenos, estos blockbusters, ¿no? Que digamos, antes de 2020 hubieran dominado la taquilla, que ahora pueden estar dominando los servicios de streaming, ¿no? Pero ¿por qué no comenzamos, ya saben ustedes, con esta bonita tradición de Alberto, cuéntanos, cuéntanos por qué no te gustó Soul o qué no te hizo clic en el corazón con la última entrega de Pixar? Ay, pues no sé ni por dónde empezar. Y miren que para que yo no sepa por dónde empezar a quejarme, ya quiere decir que las cosas se salieron de control. A ver, bueno, sí, a mí la verdad es que Soul no me gustó. La primera vez que la vi me dejó un poquito indiferente, fue así de, bueno, ok. La segunda vez que la vi sí fue así de, no me gustó.
Y lo estuve pensando un poco antes de entrar a grabar y creo que lo que más me molesta de la película es que desde mi perspectiva, a la película no le importa nada lo que tú pienses, lo que tú sientes acerca de su universo y de sus personajes. La película todo el tiempo está haciendo, como se dice ahora, un disclaimer de su historia. Hay un detallito cuando nos explican esta parte de las personalidades de las almas y uno dice, yo soy un oportunista egocentrista melomaníaco, no sé qué, y no sé si es inmediatamente o no. O sea, a lo que quiero llegar es que uno de estas figuras tipo Joan Miró dice algo así como, bueno, sí, pero los malos son problema de la Tierra, aquí nada más los hacemos. Y yo siento que la película hace eso todo el tiempo. Yeah. Todo el tiempo. Que todo el tiempo te está diciendo, bueno, mira, hay una cosa que se llama chispa, pero luego la chispa no es importante. Y luego hay una cosa que se llama la zona, pero la zona es cosa una buena y a veces es mala. Y la película no asume responsabilidades sobre su universo. Yeah. Porque, por ejemplo, perdón, porque pues, lo voy a tener que decir porque aunque sea un spoiler. O sea, hay un momento en el que Joe va a regresar y para regresar a donde sea que sea esa cosa que se inventaron, entra por la zona. Hace lo que tiene que hacer, que es ayudar a 22 y lo que tú quieras. Y luego ahí le dicen, bueno, pues ya que estás aquí, pues ¿por qué no te mueres? Le dicen, no, ¿sabes qué? Te vamos a dar una segunda oportunidad. Pero en el mundo real, o sea, ¿qué pasa con Joe? ¿Se suicida? O sea, lo que lleva a Joe a este mundo fabuloso para finalizar la película es que él vivo, entra en la zona. Hace lo que tiene que hacer con 22 y luego le dicen, bueno, pues ya que estás aquí, acuérdate que te tenías que morir. Y luego le dicen, no, te vamos a dar otra oportunidad. Pero en el mundo real, ¿qué pasó con Joe? Entonces, yo siento que eso es a mí lo que me molesta mucho de la película, que la película no le importa su propio universo. Solamente es una secuencia de situaciones que encadenan de alguna u otra manera para que haga sentido y llegar al mensaje final. Y a mí eso me molesta mucho porque pensando en los mejores momentos de Toy Story, pensando en Intensamente, hay una construcción de personajes y de situaciones pensada, calculada, armada. Incluso hasta en Ratatouille. Sí. Y yo siento que Soul, no logro yo mismo descifrar esta frase en la que pienso cuando pienso en Soul, pero le echaron mucha crema a sus tacos, tanta que se le salió de control su propia historia y en algún punto dijeron, ¿saben qué? Vámonos a seguir. Pues esto lo resolvemos después. Y eso es lo que me molesta de Soul. Yo sentí eso de la película, que no es honesta con su propio universo. Sí, a ver, yo creo que no estoy en desacuerdo con eso. O sea, hay muchas cosas y muchas piezas y yo creo que hasta, pues bueno, o sea, no sé si hasta ellos mismos acaban un poco, o sea, digamos, no sé hasta qué punto reconocen todas esas fallas en la construcción de un universo con sus propias reglas que ellos mismos respeten, porque ya ves que al final la cuestión es como de, pero ¿cómo lo solucionamos con Terry? Y entonces solo le dicen, Terry, mira hacia allá, y como que mueven el ábaco, ¿no? O sea, digamos, esa era toda la cuestión. Sí, claro, porque además se supone que esas son entidades súper abstractas, cuánticas, súper complejas, que no entendemos. Y sí, entonces, sí. Que lo resuelvan de esa manera es como... Sí, o sea, te digo, en ese sentido creo que estoy de acuerdo con que es...
o sea, como que es un universo muy ambicioso en el cual te están tratando de dar ciertas reglas que luego ellos mismos no van a cumplir, ¿no? O como que van a quedar muy desdibujadas porque no es la historia que quieren contar, ¿no? Digamos, la de este mundo en donde todos somos figuritas verdes translúcidas, ¿no? O sea, como que, digamos, las implicaciones o lo que implicaría un mundo así, ¿no? De toda esta historia, de todos los profesores y profesoras que he tenido 22, lo que aprendo de... O sea, como que sí es, te digo, en ese sentido muy... ¿Cómo decirlo? Como que muy... pues eso, o sea, sí entiendo como este reclamo de están construyendo un universo que al final les sirve como telón de fondo, por decirlo así, ¿no? Exactamente. O sea, es casi como un pretexto, pero no están aprovechándolo ni desarrollando las implicaciones que tendría ese universo como me lo estás presentando, ¿no? Claro, porque en el caso de Intensamente, o sea, incluso hasta la maquinita esa con la que trabajan las emociones, o sea, incluso hasta eso tiene una parte dentro de la trama, tiene una parte importante incluso la maquinita, ¿no? Y no sé si tú lo pensaste, pero esta forma en la que tienen de explicarte cómo las almas adquieren personalidad, o sea, pues eso es la teoría platónica del alma. Sí, la pura reminiscencia nomás. Exactamente. Entonces, o sea, eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Eso implica muchos compromisos ontológicos y epistemológicos. No sé si viste que hasta un grupo católico conservador dijo que era una herejía y un pecado las cosas que estaban diciendo porque así no era y así no son las almas. O sea, una cuestión, ¿no? Ahí, o sea, como que movió conciencias cristianas conservadoras. Pero te digo, en ese sentido, como que sí puedo entender un poco como la queja. O sea, en ese sentido yo te digo, yo cuando comencé a ver la película dije, o sea, ojalá no estén tratando de emular demasiado intensamente sin ser intensamente, ¿no? O sea, digamos como que te da ese ambiente justamente de explicar con metáforas visuales algo que es muy complejo, ¿no? Como en este caso el desarrollo de la personalidad de Riley en Intensamente, lo hacen pues con todos estos recursos que lo hacen mucho más asequible, ¿no? Y que te lo hacen mucho más cercano y que se convierte en su propio lenguaje, ¿no? En este caso es cierto que eso no ocurre y te digo, yo creo que es porque es demasiado ambicioso, o sea, porque justo plantear el mundo en donde está 22, o sea, es casi como una propia película, pues, y esa no es la historia que quieren contar, ¿no? O sea, digamos, la historia que quieren contar no está en el universo de 22. Y en ese sentido sí se puede volver, te digo, más que como un elemento más de la trama, la escenografía de la trama. Y es raro, porque le meten como muchas ganas a esa parte, pero no es parte de la trama, porque ellos mismos la van arreglando un poco ad hoc, ¿no? Entonces te digo, en ese sentido yo vería que sí, o sea, a pesar de que a mí me gustó Soul, digamos de manera muy personal, sí puedo ver como esos, fíjate que a mí eso me pasó sobre todo con Up, ¿no? Que además tienen en común Up y esta, que además es de Pete Docter, ¿no? O sea, el mismo director. Y a mí lo que me pasó con Up es, o sea, ya sabes, ¿no? Lo de siempre. Los primeros 10 minutos son lo mejor de la historia del cine. Y ya después que el villano sea como el anciano que era de chico. O sea, un poco lo que tú acabas de decir de no tiene lógica. ¿Dónde está? ¿Cómo él va a estar ahí con sus perros todo este tiempo? Ya debió haberse muerto. ¿Cómo que los perros hablan? ¿De qué están hablando? ¿Por qué meten estas cosas? Entonces, digamos, a mí eso me estorbaba en Up para la trama emocional que estaba, ¿no? Como entre Carl y el pequeño, ¿no? Carl Fredricksen y el niño. Perdónenme ahorita, porque Kevin es el pájaro. Bueno, el pequeño niño que ahorita olvidé su nombre, perdónenme todos. Pero te digo, a mí esos elementos me estorbaban en la trama emocional, que digamos sería el sello, ¿no? De la casa Pixar, como la historia emocional. Y en este sentido, te digo, incluso si reconozco como todas estas limitaciones de la película de metieron demasiados elementos y luego no supieron qué hacer con ellos y como que los acomodaron un poquito ahí. Por mi historia personal, tal vez, como que esa chispa emocional de Pixar me llegó bien, me explicó, o sea, como incluso a pesar de o a través de
todas esas capitas de la película que igual y no acaban de cuajar, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de, pues no sé, ¿no? O sea, tú te planteas como grandes metas en la vida, como estudiar un doctorado en filosofía, por ejemplo, ¿no? Y entonces resulta que lo haces y dices, ¿qué? O sea, ¿ya? ¿Esto es? ¿No? O sea, como, no sé, ¿no? Como que durante muchos años de tu vida tuviste una meta, ¿no? Y dijiste, bueno, si lo logro y voy a poner, pues mi vida tiene sentido en dirección a esa meta y entonces la voy a realizar y todas estas dificultades valdrán la pena, ¿no? O sea, como que hasta le das sentido a pues, como tus sufrimientos, tus noches sin dormir y decir, no, pues es que vale la pena y este es mi objetivo y este es mi ideal y es un poco así. Entonces, que digamos, la película de Soul que retrate de esta forma como esa, pues esa experiencia, ¿no? De creer que tu vida va a tener sentido si alcanzas la meta A o si alcanzas la meta B, como Joe. En el caso de él, pues siendo un músico como, ¿no? Este gran breakthrough de, pues es que me van a descubrir y entonces al fin voy a tocar en un escenario y voy a ser como este gran músico real. Y digamos, a mí toda esa parte yo decía, pues ok, ¿no? O sea, pero en donde, te digo, en donde a mí sí me rompieron, así fue como cuando ya tocan y le dice a la otra música, ¿no? Como de... No siento nada. Pues ¿y ahora qué, no? O sea, como toda mi vida estuve esperando esto, o sea, como esa parte de la vida misma anticlimática, ¿no? O sea, porque en las películas normalmente justo tenemos este clímax, ¿no? De al fin alcanza nuestro protagonista ese momento y se acaba la película y ya luego a veces vemos, a veces no vemos qué pasa después. Aquí vemos qué pasa después, que es nada, ¿no? O sea, pues nada. Y la música le dice, pues vienes mañana y tocas lo mismo. Y entonces fue como, es que así es la vida. O sea, como te digo, a mí en donde yo enganché, pero por mi historia personal tal vez, fue en ese punto de creer que una meta le va a dar sentido a algo que vale la pena o, te digo, embarcarse como en 2 posgrados y estar mucho tiempo de tu vida en eso. Pero sí, yo también veo la importancia de ese mensaje, pero yo sí siento que la propia película lo echa a perder. Yeah. La película se debió haber terminado ahí. Porque ya. O sea, si ahí se hubiera terminado, ¿te hubiera gustado un poco más? No. Por ejemplo. Pero hubiera sido el mejor final. Otra cosa que también me sacó mucho de onda es que al principio te plantean esta parte de que Joe es maestro y como que sí está contento, como que no está contento, como que ay, pinches chamacos, ni saben tocar y yo debería estar tocando con John Coltrane. Pero hay en esa misma escena al inicio de que él les cuenta cómo se enamoró del jazz y logra captar la atención de los chamacos. Entonces yo pensé que en algún punto todo este mensaje de si tú tienes una meta y crees que esa meta le da sentido a tu vida, pero no es la meta, sino el camino, y en el camino son las cosas que vale la pena vivir la vida, esa iba a ser una de las cosas por las que valía la pena enseñarle a chamacos que no saben tocar, porque tienes un talento que los puede captar aunque sea 5 segundos. Como la alumna que lo va a visitar, o sea, y ese momento, por eso te digo que la película sí tiene destellos así como, o sea, digamos justo por esto, porque sí, como si tuviera corazón la película, solo que le pusieron muchas capas encima, ¿no? Y entonces hay escenas en donde ese corazón brilla más, y por ejemplo, cuando la alumna va y que 22 ya está en el cuerpo de Joe, ¿no? Y que le dice, pues es que quiero renunciar porque la escuela no sirve para nada, y 22 le dice, pues sí, renuncia, la escuela para nada, o sea, es una estructura orwelliana, no, lárgate de aquí. O sea, ahí es en donde veo esto que estás diciendo ahorita, ¿no? O sea, porque claro, podría haber sido una película que incluso sin concentrarse en la trama de la música, podría haber salido en nuestro especial de docencia, ¿no? Porque no sé si ya lo han visto, porque ahí está. O sea, era como este personaje que, pues eso, que ve en la docencia no estos grandes momentos de éxito que van a darle sentido a tu vida, sino como, ¿no? Estos momentos cotidianos que hacen que valga la pena, como el tener, por ejemplo, una alumna que pues tal vez sigue estudiando clarinete, creo que era. Trombón. Tu clase, trombón. Entonces, pues sí, o sea, en ese momento te digo, como que tiene, ¿no crees ahí como sus destellos? O sea, no creo que sea como toda una caída así, sino como que va
mostrando ahí como el corazón de la historia que tenía detrás, incluso si le van poniendo capitas encima. No, yo sí creo que todo va en caída, pero también creo que tiene esos destellos, porque incluso el baterista que lo invita a tocar con la Dorotea le dice, oiga, yo aguantaba la escuela por su clase. Sí. Entonces, te digo que parece como que a la película no le importa su propia historia. O sea, tiene ahí esos elementos de, mira, este pequeño destello hace valiosa tu vida. Esta plática que tienes con tu mamá en donde te sinceras, hace valiosa tu vida. Y no, luego se le olvida. Ah, mira, otra vez hay que ir a las almitas y el mundo fantástico. Entonces, además, también hay otra cosa sobre la que quiero saber tu opinión, porque esto lo leí en alguna crítica. O sea, debo decir que no fue una idea, no es algo que a mí se me haya ocurrido, que la película va a contracorriente de los personajes clásicos de Pixar, que son personajes ordinarios que logran algo extraordinario. Por ejemplo, Ratatouille. O sea, Ratatouille es una rata, es la cosa más ordinaria del mundo. Pero cualquiera puede cocinar. Exactamente. Y entonces parece ser que Soul es la otra cosa, que en realidad no hay nada extraordinario. ¿Tú cómo ves? O sea, sí me dejo sentir como en qué fue lo que no te gustó. Creo que la cuestión es como que no hay nada extraordinario, habría sido mejor contado, más congruente, justo si nos hubieran eliminado el plano trascendental de las almas, ¿no? O sea, como esa historia que estaba ahí en donde lo ordinario es lo extraordinario, ¿no? O sea, como no tienes que alcanzar esta gran meta como en Ratatouille, ¿no? O sea, mi vida va a tener sentido cuando yo pueda estar en las cocinas teniendo éxito como chef, ¿no? Independientemente del nivel de éxito, pues, ¿no? Y en ese sentido, sí creo que en las otras películas de Pixar, y no es exclusivo de Pixar, está esta estructura narrativa en donde te digo como que nuestros protagonistas tienen que alcanzar el clímax, que le va a dar sentido a su aventura, a su autodescubrimiento, a su viaje, y una vez que lo consiguen como que se arregla todo, ¿no? O sea, una vez que llegamos a esa realización de la meta, las partes se acomodan. Y algo que me gustaba de eso, en este sentido que tú dices ahora, que es como un poco lo contrario, es que alcanzar la meta no resuelve nada ni cambia nada en realidad, ¿no? O sea, lo que cambió, como dices, es pues haberse sincerado con su mamá. Lo que cambió es que un exalumno te busque y te diga, gracias a ti aguanté la escuela, la alumna que quería dejarla y no, ¿no? Entonces, te digo, o sea, sí creo que, o sea, en ese sentido, tal vez la trama se podría haber contado sin este plano trascendente, metafísico, o sea, tal vez como que no había que apelar a ese recurso mágico, metafísico, ontológico, ¿no? De almas y la chispa, porque fíjate, ahorita que dijiste al inicio como lo de una chispa que no es chispa, a mí me recordaba como, y me gusta mucho Kung Fu Panda, ¿no? Y entonces en la primera de Kung Fu Panda toda la cuestión es que no hay ingrediente secreto, es decir, que él puede ser el guerrero dragón porque cualquiera puede ser el guerrero dragón porque no hay ingrediente secreto. Entonces un poco eso, ¿no? Como que no hay chispa o no hay una fórmula o una única cosa en la vida que le dé sentido, sino que son muchas cosas. Pero entonces te digo, creo que fue como una película que por lo menos para mí como que el corazón emocional yo lo veía ahí, como lo puedo ver en Up, te digo, incluso si luego hay cosas como en Up que yo digo, yo no quería ver perros malvados hablando con el señor que ya debía estar muerto persiguiéndolos, ¿no? O sea, como que te digo, ahí también me sobran cosas para lo que emocionalmente la película a mí me transmite, ¿no? O como lo que se queda en mí. Y en el caso de Soul, me pasa como lo mismo. Me gusta mucho como el corazón de esa parte de la película de decir no hay nada extraordinario, ¿no? Como lo decías ahorita con lo de la crítica. Más porque el cine lo que explota es eso, ¿no? De cualquiera puede ser extraordinario. Y aquí era un poco como más en esta época en donde como que lo único que podemos hacer es estar en nuestras casas cuidándonos y disfrutar lo cotidiano. Se sentía como un mensaje además muy, muy propio, como muy de acompañamiento de pues trata de disfrutar lo más cotidiano, ¿no? No ese gran viaje para el que estabas planeando
te digo, como comenzar a estudiar posgrados y creer que algo vendrá después de esos posgrados. Pero te digo, incluso a mí sí me gustó, no la he vuelto a ver, o sea, solo la he visto una vez. La tendría que volver a ver, pero te digo, incluso a mí eso, como que la parte emocional que me queda de la película, como que no me estorba, como que sí reconozco el ambicionar un montón. Fíjate, lo sentí cuando Terry está buscando así, como esas escenas en donde estaba buscando en los archivos, y yo decía como, bueno, pues, o sea, sí, ¿no? Eventualmente va a llegar a ellos y no sé si teníamos que ver esta escena de los archivos. O sea, te digo, ahí hay cosas como ambicionaron mucho en un universo muy, muy, muy complejo, que al final queda un poco como estos escenarios de obra de escuela, ¿no? En donde los pintan atrás y entonces como que están ahí, ¿no? Y se ve una profundidad que no hay. Un poco así, pues es lo que quiero decir, como que esta historia se podría haber contado desde lo de la docencia, desde el plano humano, ¿no? Como terrestre, inmanente, sin apelar al plano trascendente de las almas y la esencia de la vida misma. Pero pues les digo así, mi conclusión es que por lo menos a mí, tal vez por mi historia personal, me identifico y digo, sí, o sea, no importa que al final del doctorado no haya un sentido, estaba en otra cosa que tendré que valorar, pero creo que, pues sí, era como una apuesta arriesgada. Dentro de todo, me parece que se puede ubicar dentro de las buenas de Pixar, ¿no? O sea, yo no la pondría como entre las que ni siquiera recuerdo de Pixar, como las secuelas de Cars o la del dinosaurio, ¿no? Que, o sea, hasta se me olvida que existe la del dinosaurio, pues, ¿no? O sea, cuando me dicen Pixar, no pienso en el dinosaurio. Entonces, incluso si una es de mis favoritas, yo las pongo ahí con las buenas y les digo, pues ahí es, creo que una cuestión también personal, ¿no? De cómo cada quien puede enganchar con ese corazón de la trama o no. Pero no sé, ese es mi cierre. Bueno, mi conclusión es que mejor vean El cielo puede esperar, de Warren Beatty, y Un viernes de locos, si quieren ver intercambio de cuerpos. Bueno, sí, también. Un viernes de locos. Y vean... La versión con Jodie Foster, mejor. ¿A poco hay una versión con Jodie Foster? Y es súper viejita, pero es la que me gusta a mí. Porque Jodie Foster es la niña. Ya decía yo. Sí, no, o sea, Jodie Foster es la niña pequeña que decide, o sea, como de, desearía ser mi mamá. Esa es mi versión favorita de Viernes de Locos. Mira, no sabía que eso existía. Uh-huh. Un día que sea un especial de versiones desconocidas. Ay, sí, eso estaría bueno. Sí, como de reboots, remakes. Ándale. Sí, me gusta. Bueno, pues aquí produciendo en vivo. El cielo puede esperar, 1978, Warren Beatty. Pues, a ver, igual no olviden comentarnos en redes sociales, ¿no? También ustedes qué les pareció. Soul, si les gustó, si no les gustó, si es su favorita de Pixar, si no tanto, pero igual les gustó el mensaje. Nos interesa saber qué les pareció Soul para resolver este debate sobre qué tan rescatable o no es Soul de Pixar. Bueno, y así llegamos al final de nuestro episodio número 60, este especial de animación, donde, pues como se pueden dar cuenta, las 4 películas que comentamos dan para el análisis, la plática, la discusión, lo que nos gustó, lo que no nos gustó, y a pesar de que, bueno, tienen como temas muy específicos, son películas que se pueden ver en cualquier época del año y luchen con todas sus fuerzas por ver Wolf Walker si no lo han hecho, porque seguramente va a estar en la conversación de los Óscares y de las mejores películas. Pero para que nos digan qué les parecieron estas películas, Suna Muñoz, ¿dónde nos pueden contactar? Recuerden que en redes sociales estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Sin Autopsias, y ahí nos pueden dejar cuál es su película de animación favorita, cuál creen que debe estar en este recuento, o por lo menos cuál es su favorita de estas 4. No se pierdan ninguna de ellas, porque las 4 la verdad es que merecen la pena y el beneficio de la duda. Y si nos están viendo por YouTube, después de suscribirse y de darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones, también déjenos aquí en comentarios qué les pareció, cuál es su favorita, qué les pareció este episodio, y en general todos los comentarios estaremos muy al pendientes de ellos. Muy bien. Y también en iVoox nos pueden dejar comentarios, y en Apple Podcast y en Spotify nos pueden dejar una valoración.
Se los agradeceríamos mucho y también no olviden visitar www.cinegrafia.com.mx, donde estamos escribiendo sobre series, sobre cine, películas, libros, música, de todo un poco. Bueno, Julia Muñoz, pues muchas gracias. Gracias, Alberto, y ojalá hayan disfrutado este episodio y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a nuestro señor postproductor Lázaro Moreno y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces. Hasta entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción Lázaro Moreno. Idea original Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.